Ante todo, creo que es importante entender que la decisión de incorporar a Ucrania a la OTAN se tomó en abril de 2008. Fue durante el momento unipolar, en su punto álgido. Nos veíamos a nosotros mismos como los buenos, el hegemón benévolo. Los europeos compraron esa retórica en aquel momento y pensábamos que la expansión de la OTAN no podía considerarse una amenaza por parte de los rusos de ninguna manera significativa, porque, una vez más, nosotros no amamos. Estados Unidos amó también de Neward, Italia Falland, comportáis tapietamos de benévola. Along with us and behaving in benign ways as well. Now, you could argue that that was wrong, but that's how we thought. Ahora, se podría argumentar que eso fue un error, pero así es como lo veíamos. Luego estalla la crisis en 2014 y, por supuesto, la guerra comienza en 2022. Pero en cuanto empieza la crisis en 2014 y surgen problemas realmente graves, la pregunta pasa a ser, ¿quién es el responsable? Y esa pregunta sigue ahí hoy en día. ¿Quién es responsable de este desastre? Pues bien, si crees que la expansión de la OTAN es en gran medida responsable de provocar esta guerra, este desastre increíble, entonces estás diciendo que Occidente es el responsable. Then you're saying the West is responsible. If you say that Russia Si dices que Rusia fue impulsada por ambiciones imperialistas, que Putin es un imperialista ruso clásico que debía ser detenido, entonces hay que culpar a Putin. Así que nosotros, en Occidente, tenemos un interés particular en sostener el argumento de que Putin era un imperialista y que fueron sus ambiciones imperiales las que causaron la guerra, porque queremos atribuirle a él la responsabilidad de esta guerra. Queremos culparle por ello. Pero si sigues el camino que hemos seguido tú y yo, y sostienes que la expansión de la OTAN es la principal responsable de este desastre, en efecto estás diciendo que Occidente es el responsable. Y para los líderes occidentales, ese es un argumento categóricamente inaceptable. This is a categorically unacceptable argument. Pero ¿a dónde vamos a partir de aquí? Porque ha habido mucha presión sobre el Kremlin, sobre Putin, para que cambie un poco sus tácticas. Quiero decir, esto no es nuevo. Recuerdo que después de 2014, cuando intentó recomponer las relaciones con los europeos, había muchos halcones en el Kremlin que sostenían que si no actuaban con más firmeza, la OTAN interpretaría los esfuerzos de Rusia por reconciliarse con la alianza como una muestra de debilidad. Así que decían, ¿por qué estamos negociando? Deberíamos estar preparándonos para la guerra, básicamente. Pero esto ha continuado hasta ahora, en 2026, cuando dicen, ¿por qué no nos quitamos los guantes y ponemos fin a esta guerra? ¿Ves que eso ocurra? ¿Ves que Rusia cambie de rumbo pronto? Porque yo sí percibo cierta escalada últimamente, no solo los esfuerzos por destruir la red eléctrica y dejar a la gente sin luz, sino también ese cuasi bloqueo de Odessa, atacando los barcos que entran y salen de los puertos, los puentes. Parece que podríamos estar entrando en una nueva fase de la guerra, ¿o lo ves de otra manera? Creo que los rusos piensan que los ucranianos están contra las cuerdas y que hay muchas probabilidades de que a lo largo de este año 2026 Ucrania se derrumbe, de que los rusos ganen en el campo de batalla. Y por supuesto, pueden hacerlo de manera convencional. Si eso ocurre o no, es difícil de decir. Es bastante notable lo tenaces que han sido los ucranianos en el campo de batalla. Pensé que para finales de 2025 la guerra habría terminado, que habría un armisticio. No creí que los ucranianos seguirían resistiendo. Están resistiendo, creo que por un hilo, pero siguen resistiendo. Y siguen recibiendo apoyo, especialmente de los europeos, pero también de los estadounidenses. Así que es posible que, para finales de 2026, sigan en la lucha. Es posible. Y creo que a medida que avance el próximo año, lo que veremos será a los rusos subiendo la apuesta a nivel convencional. Creo que destinarán más fuerzas a la lucha.
Tienen grandes ejércitos de reserva que no han desplegado, y creo que lo harán. Y creo que intentarán acabar con los ucranianos en 2026. Si eso no ocurre, creo que habrá poderosas razones para que los rusos suban la apuesta e incluso consideren el uso de armas nucleares. Si observas a Sergei Karaganov, a quien considero un estratega ruso de línea principal que lleva mucho tiempo en activo, conoce todos los argumentos sobre seguridad, teoría de las relaciones internacionales, disuasión y demás. Al escucharlo hablar, básicamente está diciendo que ha llegado el momento de que los rusos utilicen armas nucleares para poner fin a esta guerra. Pero creo que si Occidente piensa que puede mantener a los rusos en una guerra de desgaste e impedirles ganar esa guerra durante unos años más, se equivoca. Los rusos harán algo para poner fin a la guerra, y ese algo, creo, podría muy bien ser el uso de armas nucleares. De nuevo, hay que recordar lo que dije antes, cuando describí esta guerra como una amenaza existencial desde el punto de vista de Rusia. Los rusos ven lo que está ocurriendo como una amenaza mortal, en primer lugar. Y en segundo lugar, si llegan a una situación en la que crean que no pueden ganar esta guerra, y de hecho están sufriendo enormemente porque la guerra no ha llegado a su fin, se encontrarán en una situación desesperada. Y cuando las grandes potencias con armas nucleares se encuentran en una situación desesperada, realmente hay que preocuparse por lo que puedan hacer. Así que creo que, de una manera muy importante, todos deberían esperar que los rusos ganen esta guerra a nivel convencional con bastante rapidez en la primera parte de 2026. No hay ningún incentivo para que los rusos sigan subiendo en la escala de la escalada. Otra razón por la que podrían querer terminar antes es la lógica que surge de algunas capitales europeas de que debemos mantener a los ucranianos en la lucha un poco más para poder prepararnos. Es decir, si existe la posibilidad de que los europeos se estén preparando y posiblemente entren en la guerra en una fase posterior, entonces sería mucho mejor poner fin a la guerra ahora, antes de que tenga la oportunidad de expandirse a un conflicto paneuropeo más amplio. ¿Puedo hacerte una pregunta, Glenn? ¿Cuál es tu percepción de la presión que siente Putin para subir la apuesta, para escalar y poner fin a esta guerra? ¿Crees que está bajo una presión tremenda para hacerlo? Y si es así, ¿cómo crees que se desarrollará esto? Bueno, creo que hay mucha presión sobre él para que no acepte ningún acuerdo débil que venga de Washington, porque ellos también han pagado un precio muy alto. Han sido 4 años de guerra, lo han perdido todo, decenas de miles de hombres. Y la idea, creo, es que si aceptan cualquier acuerdo que permita a Occidente reavivar esencialmente el frente ucraniano en el futuro, y tuvieran que volver a luchar toda esta guerra, eso sería completamente inaceptable. Así que hay muchos que, supongo, se preguntan por qué no ha puesto fin a esto y a medios más contundentes. Quiero decir, no se trata solo de los rusos. He hablado con muchos embajadores extranjeros en Rusia, bueno, no los europeos, sino otros, que también han expresado su preocupación porque él no ha adoptado todavía una postura mucho más dura. Y no lo sé. Putin no me susurra al oído, así que no estoy del todo seguro. Pero sí creo que en cierto modo también se están preparando para la posibilidad de que si Ucrania cae, cuando caiga, eso provoque una enorme desesperación en Occidente, especialmente en Europa. Zdia batterer dat som är bringt, exclusive our grid. Results ord, exiske wave at step braid. And if this happens, it's better for Russia to be prepared. So Así que, después de haber acumulado suficiente armamento, al menos suficientes misiles Oreshnik que pueden atacar infraestructuras críticas en Europa,
Si esa es la dirección que están tomando los europeos, entonces bien. Pero de nuevo, no estoy seguro de qué rumbo podrían estar siguiendo. Sé que gran parte de la presión vino de Putin antes de que la rechazara. Mencionaste a Karaganov. Él acudía a cada reunión anual de Valdai y preguntaba, más o menos, ¿por qué no estamos cambiando la doctrina nuclear? Y cada año Putin decía, bueno, no es el momento, tenemos que mantenerla. Y luego, por supuesto, al final escuchó a Karaganov y ahora han cambiado la doctrina nuclear. Y ya sabes, mucha gente piensa que esto es teatro político. Sabes, cuando trabajaba como profesor en Moscú, en realidad trabajaba en el departamento donde Karaganov era mi jefe, porque ese era el enfoque de la Gran Eurasia. Se centraban en cuestiones nucleares y en el giro de Rusia hacia Oriente. Analizaban cómo funciona la combinación tecnológica, cómo puede cooperar Rusia con China. Hablé con él muchas veces y está bastante convencido de que el artículo 5 de la OTAN no se aplicaría de la manera que muchos piensan. Si lees el texto con atención, no creo que esto sea teatro. Creo que hay mucha gente en Moscú que realmente quiere que esto escale de forma importante. Pero no estoy seguro de cuánto influye eso en Putin, la verdad. Y si no recurren a las armas nucleares, ¿verdad? ¿Qué crees que pueden hacer los rusos a nivel convencional para lograr una victoria rápida esta próxima primavera o verano? En otras palabras, ¿te convence el argumento de que tienen grandes ejércitos de reserva que pueden desplegar, que pueden cambiar su estrategia, romper las líneas del frente y hacer colapsar las defensas ucranianas? Es decir, ¿cuáles crees que son las opciones de los rusos a nivel no nuclear para ganar esta guerra o ponerle fin?